se hacen estudios en ratones, en humanos, con el doctor Lawrence y posteriormente muchos investigadores. Aquí en México llega aproximadamente hace 20 años. El químico Bulmaro Correa tiene premio en investigación politécnica por ese protocolo en el Politécnico. Es quien hace este factor de transferencia FASTIM. Realiza diversos estudios de investigación, no solamente igual en ratones, también en personas y con enfermedades ya muy de nuestra época, ¿no? Como son pacientes con VIH o pacientes con virus de papiloma humano. Y bueno, ¿qué es el factor de transferencia? El factor de transferencia es un extracto de glóbulos blancos, de sangre periférica de personas sanas o de tejido linfoide del lagarto. Son moléculas que tienen un peso molecular menor a 10.000 daltons y que permite regular el sistema inmunológico de las personas o de cualquier individuo, ya que también pues tenemos la presentación veterinaria. El factor de transferencia es un inmunomodulador, regula o modula el sistema inmunológico. ¿Y esto en qué nos ayuda? En restaurar a corto plazo la capacidad de las personas para responder adecuadamente a los estímulos de los antígenos que hay en nuestro alrededor. No es un estimulador del sistema inmunológico. Una de las preguntas muy comunes en los pacientes con artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes es que si su sistema inmunológico está acelerado, si se los va a acelerar más. No, es un inmunoregulador. Si está acelerado, lo disminuye, y si está bajo, lo modula, lo regula. Nosotros tenemos convenio con los hospitales. Ellos ocupan lo que son glóbulos rojos, plasma o plaquetas. Los glóbulos blancos, que son los anticuerpos, nos los mandan a nosotros y nosotros los procesamos. Asimismo, tenemos convenio con una granja de lagartos en Culiacán. Ellos pues se dedican a las pieles. Al momento de operar a los lagartos, nos mandan el vaso, es un órgano linfoide, y de ahí nosotros obtenemos moléculas menores a 10.000 daltons, que más adelante pues vamos a ver unos ejemplos de ellas. ¿Y cuál es la diferencia entre el de lagarto y el de humano? Que el de lagarto tiene mayor concentración que el de humano. Entonces, nosotros hacemos una dilución para que sea 4 veces más fuerte el de lagarto que el de humano. Nosotros rompemos todas estas células, liberamos todo lo que hay en su interior y únicamente tomamos moléculas menores a 10.000 daltons. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa este sistema, este factor de transferencia? Si gustas poner la imagen. Empezamos por acá. Es una bacteria, un hongo, un parásito, entra a nuestro organismo. Este es un glóbulo blanco. Entra ese microorganismo a nuestro organismo, el sistema inmunológico lo procesa, y por medio de las citocinas, que son moléculas menores a 10.000 daltons, es que el sistema inmunológico se activa para poder atacar a ese bicho. Entonces, ¿qué es ese factor de transferencia? Moléculas menores a 10.000 daltons. Aquí, ¿qué pasa? Este es un vaso sanguíneo. Hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todas tienen una función en nuestro organismo. Si nuestro sistema inmunológico está competente con este factor de transferencia, se activa el sistema inmunológico y al momento en que entra algún agente patógeno, llámese virus, bacteria, hongo, parásito, nuestro sistema inmunológico es competente para poder atacarlo. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico no es competente? Las enfermedades nos ganan. Entre virus, bacterias, hongos, parásitos que hay en nuestro alrededor, entre enfermedades de nuestro propio sistema inmunológico como lupus, artritis, esclerosis, como el cáncer también, son enfermedades muy fuertes que atacan a todo nuestro organismo y ganan
ganan la batalla, le ganan la batalla a nuestro sistema inmunológico. Pero si nuestro sistema inmunológico es competente, entonces puede atacar a cualquier cosa que se encuentre en nuestro organismo. Dejamos las preguntas al final, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos varias presentaciones. Sería la oral, la inyectable. La oral es sublingual, se toma en ayunas, esperamos unos 15 o 20 minutos para tomar alimento. Tenemos la presentación inyectable, que lo usan más los pediatras o los alergólogos. Si podemos ahorrar el piquete, pues que mejor, ¿no? Mejor no las tomamos. La vía de administración es oral. Esto es importante. La dosis sí es recomendable que las vea un médico. ¿Por qué? Por diferentes puntos, ¿no? El primero es que nosotros como laboratorio tratamos de no caer en estos negocios multiniveles donde todo el mundo lo recomienda, todo el mundo gana y no sabemos si funciona o no funciona. Esa es la primera. La segunda es que nosotros como médicos vamos llevando un récord de sus laboratorios, vamos llevando un récord de su evolución clínica, y esto nos va a dar parámetro en dónde está haciendo efecto este factor de transferencia. Y la otra es también porque evitamos mucho esta parte de, pues yo me lo tomé y no me hizo nada, ¿no? O yo me lo tomé, pero sí me ayudó, pero no sabemos cómo, ¿no? Y es dando el seguimiento, le explicamos al paciente en qué forma les ayuda. Y bueno, aquí nos apoyamos con una red de médicos donde nosotros los capacitamos, les damos la plática de lo que es el factor, cómo actúa, las dosis, dependiendo de las enfermedades, y pues ellos van dando esos seguimientos. ¿En qué se usa? A veces hemos visto en internet hasta crece 10 centímetros con factor de transferencia. La verdad es que sí es un tema que ya se ha salido de control. Realmente no todo el factor de transferencia que se vende realmente es algo bueno, es algo que tenga un valor, ya sea ante COFEPRIS o un valor con estudios de laboratorio, en donde nosotros hemos visto que hace efecto este factor de transferencia es en las enfermedades relacionadas al sistema inmunológico, como son las enfermedades infecciosas, las enfermedades de inflamación, como por ejemplo el citomegalovirus, espondilitis anquilosante, púrpura de Noche, varicela, tuberculosis, Epstein-Barr, fibromialgia. Ahorita vamos a ver más específicas. Por ejemplo, en padecimientos dermatológicos, hemos visto respuesta favorable en dermatitis atópica, neurodermatitis, psoriasis, herpes, candidosis mucocutánea y molusco contagioso. Este es un caso clínico de un paciente de 65 años de edad. Se le diagnosticó desde 10 años atrás su psoriasis, multitratado, ya llevaba 10 años de tratamiento, 10 años de médico sin encontrar mejoría, ya tenía descamación del 70% de su superficie corporal y comezón, mucha comezón en su cuerpo. A veces se rascan tanto que se llegan a lacerar. Tal vez si gustas poner las imágenes. Este es el paciente, 10 años de su evolución, multitratado, con lesiones en el 70% de su cuerpo, con zonas de descamación. Empezamos con 3 unidades por semana por un mes, posteriormente 2 unidades por semana por un mes, y al finalizar 1 unidad por semana durante 6 meses. En este tipo de pacientes que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué quiere decir? Que es crónica, que ya tiene mucho tiempo y que avanzan, no se limitan. Normalmente dejamos una dosis de mantenimiento, puede ser cada 15 días o 1 vez al mes. Esto es 3 meses después, prácticamente la enfermedad o las lesiones se limitaron, ya no había esa descamación blanca y disminuyó mucho la comezón, entonces ya tampoco tenía esas heridas en la piel. 5 meses después, prácticamente ya no tiene nada, únicamente queda la lesión en la piel de tanto tiempo de haber tenido
las lesiones y de los 7 meses a la fecha pues prácticamente ya no tiene nada. Entonces es importante darle seguimiento porque pues nosotros como médicos podemos tomar fotos, evidencia, estudios de laboratorios, sintomatología, que nos da pues el efecto de factor de transferencia. Y como les comentaba, pues sí son productos que ya han estudiado, que tienen protocolos de estudio, no solo nacionales, también internacionales. En enfermedades respiratorias, rinitis alérgica, ya sea aguda o crónica, rinosinusitis, asma bronquial o infecciones recurrentes en vías respiratorias, es muy común en los niños de guardería o niños de primaria. En ellos, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? A lo mejor están en la guardería, los primeros 2-3 años de primaria, que es donde están más encerrados, donde se contagia uno con otro. En ellos a lo mejor crecen, disminuyen los grupos y con esto se les puede quitar el factor de transferencia. Ya no es necesario que lo sigan tomando toda su vida, ¿no? Porque su sistema inmunológico se fortalece y ya no se enferman tanto. Como en el caso anterior, que sí, ya de por vida hay que tomar. En pacientes con cáncer, hemos tratado pacientes con cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Hay pacientes que tienen quimioterapia, hay pacientes con radioterapia, hay pacientes con las dos combinadas, pacientes con cirugía. En ellos cambia el tratamiento del factor de transferencia de acuerdo al tratamiento que ellos tienen convencional. Hay pacientes que también ya no tienen ningún tratamiento y con factor de transferencia mejora mucho su calidad de vida el tiempo que estén aquí, ¿no? En ellos, ¿qué encontramos? En que les ayuda el factor de transferencia, en que disminuye mucho las complicaciones de la quimio o la radio, disminuye la caída de cabello, la resequedad de boca o de piel, de mucosas, las náuseas, el vómito, y llevan unos tratamientos de quimio, de radio más llevaderos. Estos tratamientos pues quitan, así como matan células malas, matan células buenas y empiezan a tener anemia, plaquetas bajas, infecciones recurrentes. Entonces el factor de transferencia les ayuda a mantener todos estos niveles dentro de valores normales para que sus tratamientos sean más llevaderos. En enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, espondilitis anquilosante, esclerosis múltiple, púrpura trombocitopénica. También en estos pacientes los hemos encontrado con tratamiento convencional, tratamiento médico, ya desahuciados, y la verdad es que de cualquiera de las dos formas su sistema inmunológico se nivela y responden bien a los tratamientos. En enfermedades infectocontagiosas, en varicela, por ejemplo, varicela en adulto, que es muy peligrosa, o en un recién nacido o un niño pequeño, les disminuye el cuadro agudo de varicela, las infecciones recurrentes. En herpes simple, que son los típicos fogazos, en mujeres embarazadas o en mujeres en sus periodos menstruales, muy común los fogazos. El herpes zóster en las personas de mayores de edad es muy común. En ellos, este herpes zóster, la complicación que más deja es la neuropatía posherpética, que ya no les quedan las lesiones, pero queda el dolor como si las tuvieran. Es un dolor muy intenso. Si nosotros hemos visto que si damos factor de transferencia desde que inicia el cuadro de herpes, únicamente con su antiviral, no deja esta complicación de neuralgia posherpética, no la hay. Y si ya se empieza tarde este factor de transferencia, no sé, a la mitad de la evolución del herpes, tarda un poquito, pero sí se quita. Hay pacientes que ya tenían años con la neuralgia posherpética y con factor de transferencia logramos disminuir la intensidad del dolor. Pacientes con hepatitis, VIH, virus de papiloma humano, molusco contagioso.
Son pacientes con herpes zóster, pues es lo que les comentaba, ¿no? Son las lesiones, empiezan como de varicela, se truenan, queda la costra, pero la complicación más fuerte es la neuropatía herpética. En estos pacientes se les da una dosis diaria durante 5 a 7 días. A veces se les deja hasta 14 días, que son la fase aguda de la enfermedad. Nosotros logramos reducir esa fase aguda, que a veces dura hasta 45 días, que queden 10, 15 días, ¿no? Entonces, bueno, se les da la fase aguda, que es una unidad diaria, posteriormente 3 unidades por semana por 4 semanas, y después 2 unidades por semana por 4 semanas más. Ella es una paciente con herpes en la cara, era una paciente embarazada, muy difícil de poder tratar. Se le dio factor de transferencia. Ella ya llevaba más de 20 días con las lesiones. En cuestión de una semana se quita el cuadro agudo, no deja neuropatía, a pesar de que ya tenía muchos días con su complicación, y pues su bebé nace sin complicaciones, ¿no? Lo podemos dar en personas de todas las edades, incluso en mujeres embarazadas, y no nos da ninguna contraindicación. En herpes simple, que era lo que les comentaba, y en pacientes con VIH y SIDA. Este paciente de 35 años de edad, cuando nosotros lo vimos, ahorita ya tiene 45, lo acabo de ver, por cierto. Inicia con fiebre de 39 grados, crisis convulsivas, lo llevan al hospital. En el hospital empiezan a hacer todo su protocolo de estudio. Ahí diagnostican VIH por ELISA y lo confirman con Western Blot, que es otro estudio. Empiezan a investigar. Él había perdido 15 kilos en muy poco tiempo, tenía cándida en mucosa oral y hepatosplenomegalia, su hígado y su vaso inflamados. Igual manera, rash cutáneo. En él empiezan a darle antirretrovirales. Ninguno le ayuda a disminuir las cargas virales. Se complica el de salud y lo mandan a descansar a su casa una semana para que pues se recupere y regrese a ver qué pueden hacer con él. En ese inter que lo mandan a descansar a su casa, llega con nosotros. Vemos que tiene una carga viral de 564,000 réplicas virales. Sus linfocitos CD3, CD4 y CD8, que son los que ataca este virus, están no en niveles normales, y empezamos una unidad cada 12 horas por 3 días, posteriormente cada 24 horas por 5 días, y después un tratamiento de sostén con 3 unidades por semana. Él se empieza a recuperar con el factor de transferencia. No le vuelven a hacer réplicas virales hasta 7-8 meses después, y vimos que de 564,000 réplicas virales bajaron a 5,670 réplicas virales. Sus linfocitos se nivelan, sus linfocitos afectados por el virus se nivelan, llegan a sus valores normales, y le empiezan a dar tratamiento con antirretrovirales nuevamente. Es lo que les digo, que a veces ya los dan de alta, los desahucian, y al recuperarse nuevamente empiezan a darles tratamiento. Nos pasa igual con pacientes con cáncer. Después de empezar a tomar antirretrovirales, 4 o 6 meses después, nuevamente les hacen réplicas virales, y baja de 5,670 a 569 réplicas virales. Sus linfocitos ya normales, y él de salud estable, ya no tenía la cándida de mucosa oral, se le quitó a los 15 días, igual el rash cutáneo, sin ningún otro tratamiento. Más o menos se le vuelve a hacer réplicas virales a los 7-8 meses, y ya se encuentran indetectables. Y hasta la fecha, después de 10 años, el paciente se encuentra indetectable en réplicas virales. Él se encuentra sano, no tiene enfermedades oportunistas,
y sus linfocitos CD4, que son los que afecta el virus, dentro de valores normales. Les comentaba, las lesiones en cavidad oral por la cándida desaparecen después de 15 días y el rash cutáneo también sin ningún otro tratamiento. Entonces, Fastin, el factor de transferencia, a él se le dio de lagarto, iniciamos con humano, posteriormente fue de lagarto, y en pacientes con VIH coadyuvante a los tratamientos convencionales para mejorar pues la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes. ¿Qué quiere decir aquí en ellos? Que no se les quita el VIH, porque a veces por, no sé, sentirse bien, se les olvida tomárselo, no se lo toman y empieza a haber nuevamente réplicas virales. Empiezan a tomar factor y otra vez desaparece, ¿no? Pero en ellos, por ejemplo, sí tienen que tomar el factor de transferencia pues de por vida para mejorar su calidad de vida. No se les cura el VIH, no se les quita el virus tampoco, y en cambio pueden seguir pues infectando a las personas, y eso es importante, como recalcarlo. Se hizo un estudio también con pacientes diabéticos. Se escogieron 20 pacientes diabéticos que dependían de la insulina. A ellos se les dio el factor de transferencia con el fin de disminuir o quitar las infecciones recurrentes en vías urinarias. Son muy comunes en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque su orina se hace dulce gracias a los niveles elevados de glucosa, y el que esté dulce hace un medio de cultivo para las bacterias. Entonces infecta las vías urinarias y es muy recurrente en los pacientes diabéticos. En ellos se les dio factor de transferencia durante 20 días y posteriormente se les fue separando. Los resultados nos dieron que 5 pacientes cursaron con infecciones posterior al tratamiento. Fueron muy ligeras, que no duraban más de 7 días. Se les daba su tratamiento con antibiótico y se quitaba la infección. Posteriormente, tiempo después, 2-3 meses después de continuar el estudio, a ellos también se les quitó la infección. Tal vez tardó un poquito más, pero se les quitó. 15 de los pacientes restantes mejoraron su respuesta inmunológica y se quitaron por completo las infecciones. Ya no hubo infecciones recurrentes. En ellos, pues sí, hay que continuar darle su factor de transferencia con dosis de mantenimiento, a lo mejor cada 15 días o una vez al mes, para evitar pues que estas infecciones recurran. Y bueno, este es un video, me gusta mucho ponerlo. Es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria. Y es un glóbulo blanco competente, sabe que hay que matar a esa bacteria. Va entre glóbulos rojos y otras células. Puede estar siguiéndola hasta que se la come, la desbarata con sus ácidos y guarda una memoria. ¿Para qué? Para que cuando esa bacteria vuelva a entrar, sepa que se la tiene que comer. Así debiera actuar nuestro sistema inmunológico de forma competente. No sé si tienen alguna duda. No, bueno, respecto a la explicación, no tengo como muchas preguntas, pero... Sí, sí, adelante. Sí, bueno, una de las primeras, y porque tengo el contacto cercano con